7:37. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso y que sus bendiciones caigan sobre todos nosotros y sobre todos nuestros oyentes. Como dice Lucas 1:37, nada es imposible para Dios, absolutamente nada. Miren, yo tengo varios días hablando del proyecto de ley de la creación del Banco del Exterior. ¿Por qué? Porque entiendo que ese proyecto de ley, por las disposiciones que plantea, sabía que iba a crear algunas situaciones porque da un paso y plantea una situación que hay demasiados intereses y sobre todo que hay sectores que están ganando una gran cantidad de beneficios por una acción que hemos estado criticando muchos sectores del país, que vemos que no es correcta, que no es conveniente, aunque no es ilegal, pero no es correcta. Hablo del depósito de los fondos de pensiones en bancos o en el Banco Central para ganar intereses y que ese dinero, a final de cuentas, solamente está dejando beneficio para que a los administradores de fondos de pensión. Entonces, hay muchas ideas sobre qué hacer con eso, pero ninguna se había concretado. Este proyecto de ley que envía el presidente Danilo Medina al Congreso para la creación del Banco de Desarrollo de las Exportaciones pone el dedo en la llaga. Es decir, es la primera propuesta concreta, porque aunque hay una ley, la ley de fideicomiso y una serie de cosas que establece la creación, utilización de una parte de esos recursos para crear vivienda, todavía no hay ningún plan concreto de creación de vivienda, de preparación de vivienda que se use ese dinero. Eso todavía está en discusión y hay una serie de cosas ahí. Pero este sería la primera propuesta concreta de utilización de una parte de esos recursos, de los beneficios que dejan esos recursos, para, en este caso, fomentar las exportaciones. Varios sectores se han expresado, pero ayer la FINJUS, la Fundación Institucionalidad y Justicia, emite un comunicado que yo voy a tratar ahora de comentarlo, con todo el respeto que me merecen, ¿verdad? FINJUS, firmado por Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de FINJUS. Todos sabemos, ¿verdad?, que FINJUS es una institución que está vinculada de alguna manera a un sector financiero nacional, pero lógicamente los argumentos que dan, uno lo ve desde el punto de vista propiamente de ataque a la ley y da algunos argumentos, tanto económicos como jurídicos, que es bueno manejarlos, sabiendo que lógicamente ahí hay y va a haber una gran discusión, porque el tocar ese 10% de los fondos de las AFP va a generar este tipo de discusiones. ¿Qué dice la FINJUS frente a este proyecto de ley? Lo primero que dice que es, de acuerdo a la ley 18302, que es la ley monetaria y financiera, que establece una serie de disposiciones, supuestamente según ellos, esto debe ir primero a la Junta Monetaria, que es la que regula todo lo que son los bancos nacionales, antes de ser mandada al Congreso. Yo no comparto totalmente ese argumento, aunque creo que sería bueno pedir la opinión de la Junta Monetaria, de la gente que tiene que ver con el manejo de estos bancos, porque ciertamente es más provechosa. Ahora, no creo que sea un requisito, porque estamos hablando de la creación de una ley. Es decir, es una ley. La Junta Monetaria también está creada por una ley. Y aunque forma parte de la Constitución, como Junta Monetaria, su función es regular los bancos que se crean. Entonces, este banco, donde está el Estado incluido, porque el Estado va a ser accionario, subsidiario, socio, entonces es bueno recibir las recomendaciones, pero el Congreso tiene todo el derecho de aprobar este banco desde mi punto de vista y que lógicamente en la creación, en la discusión, busque la opinión de la Junta Monetaria. Aunque tampoco estaría en desacuerdo en que se llevara el proyecto a la Junta Monetaria primero y que se buscara su opinión o sus apreciaciones en torno a una serie de elementos que tienen que ver ya con el funcionamiento propiamente del banco, porque la Junta Monetaria lo que lo va a regular es el funcionamiento del banco. Y el banco se está creando. Entonces, en el funcionamiento, las normas, y si es un banco, con todos los criterios que tienen que ver con los bancos, tiene que funcionar de acuerdo a las normas. Eso, y lo dice el propio reglamento. Va a actuar de acuerdo a las normas que tienen que ver con funcionamiento de un banco de esa característica. Lo otro que establece es que debe regular, ese banco debe ser regulado con criterios de las normas internacionales. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y así lo dice también el proyecto de ley. Si es un banco, tiene que funcionar con los criterios de las normas nacionales y con los criterios de las normas internacionales para el área específica. Pues estamos hablando de un banco de desarrollo de las exportaciones, que tiene una característica especial, es diferente a otro tipo de banco, aunque hace las mismas funciones en un aspecto, o sea, prestar, financiar proyectos y una serie de elementos.
pero tiene un área específica y muy especial. Ahora, ¿cuál es la crítica fundamental de la Finjus a este proyecto? El que se especialice el 10% de los fondos de la AFP, porque ellos dicen que eso es una confiscación regulatoria. Y hablan de que se violan los artículos 217 y 218 de la Constitución. Miren, yo creo que es al revés. Primero, no es una confiscación regulatoria, desde mi punto de vista, y el gobierno asume el espíritu del artículo 217, 218 y 219 de la Constitución para crear este banco. Y voy a proceder a leer los elementos fundamentales. Estos artículos, que son del título de la Constitución del régimen económico y financiero, entonces, del régimen económico, plantea lo siguiente la Constitución, que dice Finjus, que supuestamente este proyecto de ley lo viola. El artículo 217 dice: el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano. Se fundamenta en el crecimiento económico, en la distribución de la riqueza, en la justicia social, en la equidad, la cohesión social y territorial, la sostenibilidad ambiental en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad. ¿Qué dicen ellos que es lo que viola? Supuestamente la libre competencia, porque el artículo 218 dice: la iniciativa privada es libre. Y hasta ahí podría parecer que tienes razón, fijo, pero nada más dicen esa parte. ¿Qué dice la otra parte del artículo 218? Dice: el Estado, o sea, la iniciativa privada es libre, punto y seguido. El Estado procurará, junto al sector privado, un crecimiento equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo y al incremento del bienestar social, mediante utilización racional de recursos disponibles, formación permanente de recursos humanos y el desarrollo científico y tecnológico. Es decir, el Estado, junto al sector privado, que es lo que va a hacer el Bandex, va a propiciar el crecimiento equilibrado y sostenido de la economía mediante utilización racional de recursos disponibles. Eso es lo que quiere el Bandex. Utilización racional de un recurso que nadie se lo va a coger ni nadie se lo va a robar, porque va a seguir siendo regulado y va a seguir siendo manejado con un criterio claro. Entonces, no lo viola, por el contrario, implementa lo que dice ahí. Y el 219 es más preciso. El 219 dice, artículo 19, iniciativa privada: el Estado fomenta la iniciativa económica privada, creando las políticas necesarias para promover el desarrollo del país. Bajo el principio de subsidiariedad del Estado, el Estado ha dicho que va a ser subsidiario del Banco del Exterior. Entonces dice: bajo el principio de subsidiariedad del Estado, por cuenta propia o por asociación con el sector privado y solidario, puede ejercer la actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional. Es decir, esos tres artículos de la Constitución, en vez de violarlo, este proyecto de ley lo que hace es ratificarlos. La creación del Banco del Exterior lo que hace es ratificar el espíritu que está en el artículo 217, 218 y 219. ¿Por qué? Porque la supuesta confiscación regulatoria de que habla Finjus, porque supuestamente se especializa una cantidad de recursos de manera obligatoria, es simple y sencillamente: hay una cantidad de recursos, el Estado entiende que por ahí propicia igualdad de oportunidades para el desarrollo del Banco del Exterior y de las exportaciones. ¿Qué es lo que está haciendo? Es simplemente trasladar de donde está en un banco, que es en el Banco Central, como decía Julio en estos días, la mayoría de esos recursos están en el Banco Central o están en los bancos privados, en otros bancos privados, ganando intereses. Irán a un banco donde el Estado necesita propiciar eso que dice ahí, que la utilización racional de recursos, desarrollar la economía, a garantizar una actividad empresarial junto con el Estado que propicie el avance de la economía nacional. Entonces, eso es simplemente lo que ha hecho. Es decir, el Estado no está ni confiscando, no es verdad que es una confiscación. Incluso me parece un exabrupto hablar de confiscación. Nadie está confiscando. Y más lejos han ido algunos a decir que esto es un corralito. Ningún corralito, hermano. Ese banco va a tener el soporte del Estado dominicano. Lo que pasa es que va a propiciar algo que es necesario. Y yo lo he dicho permanentemente, y ya hay una ley que establece en otro aspecto, la ley del fideicomiso, para otra área algo parecido, lo único que en aquella no está el Estado. En la otra ley no está el Estado, en esta está el Estado. Entonces, ¿cuál es la preocupación? ¿De que el Estado pueda usar estos recursos? No lo va a usar, porque están las regulaciones. O sea, va a crearse un banco con todas las regulaciones bancarias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer todos? Finjus, la Asociación de Bancos Comerciales y todo el mundo. Garantizar
y tener, incluso yo estoy de acuerdo que en la creación del consejo directivo se ponga alguna de estas personas que tienen ese cuestionamiento para que la utilización sea lo más conveniente posible, pero no se viola la Constitución, no es verdad que se viola la Constitución, no es verdad que el gobierno confisca nada, no es cierto, eso es desde mi punto de vista una actitud extremista plantear esto. Y cuarto, lo que hace es, por el contrario a lo que dice Finjus, en vez de violar los artículos 217, 218 y 219, el Estado lo que ha hecho magistralmente interpretar y llevar a la práctica el espíritu de lo que dicen esos 3 artículos para crear el Banco del Exterior. ¿Cuál es el problema que hay? Que me excuse Finjus. Finjus todos sabemos que está vinculado a un sector financiero, a un área del sector financiero, muy bueno, muy sólido, muy eficaz, tal vez uno de los bancos más importantes de la República Dominicana, que tiene lógicamente una preocupación porque cada vez que creen que el Estado se inmiscuye en algo, hay esa preocupación. Pero entonces miremos el Banco de Reservas, que el Banco de Reservas tiene un criterio, o sea, aunque es un banco privado, pero es el Banco del Estado, se maneja con criterios privados, ha demostrado en diversos momentos que es un soporte fundamental para el desarrollo de la economía y que cuando se maneja con práctica correcta no hay ningún problema que el Estado sea el dueño. Entonces, en este caso, no es el Estado que va a ser el dueño, va a tener subsidiariedad, va a estar asociado con el sector privado. Es decir, el sector privado va a ser tan importante en el Bandex como el sector público, porque eso es lo que dice incluso el proyecto de ley, es asociarse al Estado con el sector privado para fomentar el desarrollo de las exportaciones. Entonces, me da la impresión que todas estas inquietudes de Finjus están en el hecho de que ellos no quieren que ese buen negocio, yo digo buen negocio porque todo el mundo lo que quiere es ganar intereses y ganar beneficios de todo ese dinero ubicado en todos estos bancos, no se quite de ningún lado, porque no van a dejar de ganar intereses, van a seguirlo ganando igualito. Ese banco, es más, tal vez le den más intereses que en otro lado. Porque lo que se va a hacer ahí es la tendencia del nuevo modelo de desarrollo económico que tiene la República Dominicana. Las exportaciones son fundamentales y se ha demostrado que es posible hacerla crecer. Lo ha demostrado el desarrollo de la economía en los últimos tiempos. Y además el sector privado es el más interesado en eso. Sí. El más interesado en esa situación. Yo dispongo de algunas informaciones. Estaba esperando que desarrollara plenamente el tema para ofrecerla. Son informaciones. Ok. No mi posición, sino informaciones. Y hay que darla. Lamentablemente el proyecto no va a ser aprobado. ¿Por qué? Lamentablemente no va a ser aprobado. Pero varios senadores lo han defendido. Pero no va a ser aprobado el proyecto. ¿Lo van a retirar? El gobierno no lo va a retirar. No lo va a retirar. Un error del gobierno. Pero a diferencia de otros proyectos, y esto hay que decirlo, a diferencia de otros proyectos, en lo que el gobierno no es que le impone una línea al Congreso, pero le expresa claramente cuál es su línea. Claro, en el proyecto está planteada. Le expresa claramente cuál es su línea. No solo ahí, sino le expresa, mira, esta es nuestra posición. Con relación a la ley de naturalización, el gobierno fue claro y preciso. Sí. Es decir, lo que se llamaba, si me lo van a aprobar, y desde luego que pedía que lo aprobaran, es en estos términos. Es en estos términos, ¿por qué? Porque una coma que me quiten de ahí, un asunto... Pero en este también. Me complica el asunto. En este proyecto, el gobierno, dada todas las presiones que ha recibido, porque no ha sido, lamentablemente, solo de Finjus. No. Prácticamente todo el sector empresarial ha rechazado eso. El sector financiero. Y el empresarial. Y una parte del industrial, está dividido el industrial. Casi todo el sector empresarial, lamentablemente, de manera directa o indirecta, han hecho saber su oposición a esa cuestión. El Banco Central por igual y la Superintendencia de Bancos. Es decir, que también el propio gobierno tiene serias divisiones con relación a ese proyecto. Entonces, hoy no hay una línea clara en el sentido de que, bueno, esto es lo que el Ejecutivo quiere, sino que la instrucción ha sido que los legisladores escuchen a todo el mundo y hagan las modificaciones que entiendan convenientes. Entonces, cuando tú dejas un asunto así por la libre, un proyecto no muerto, si es así. Es evidente que el proyecto, por todas estas cuestiones, ningún lado, si es así. Entonces, lo más adecuado sería que el propio gobierno asuma su responsabilidad. Si tiene que revisar el proyecto, lo pida de nuevo y lo revise. Y entonces envíe un proyecto con una línea clara
de que esto es de interés del gobierno. Pero cuando tú dejas una línea abierta, tú estás diciendo, bueno, yo no me opondría a cualquier modificación que ustedes hagan. Sí. Es lo que está diciendo. Bueno, pues ha tomado esa decisión ahora porque... Es lo que está diciendo, porque parece ser que en vez de retirar el proyecto, ha decidido hacer eso. Y hay mucho, bueno, tú has visto una campaña bestial. Sí, sí, sí. Se ha desatado una campaña editorial, una serie de cuestiones. Y esto parece que ha impactado en el gobierno. Bueno, el gobierno cuando lo planteó y la carta que incluso el presidente envía, el presidente siempre envía una carta cada vez que manda un proyecto de ley, estableciendo, claro, o sea, tomar esa decisión, porque todo el mundo sabe el problema con la administradora de fondos de pensiones, pero hasta para la ley de fideicomiso no se puede implementar todavía por eso, que se habla, porque dentro de la administradora de fondos de pensiones, dentro del sector financiero, no se quiere que ese dinero se use para nada. Se quiere que se quede ahí ganando intereses simplemente para los bancos y para las asociaciones de la administradora de fondos de pensiones. No quiere que se use nada. Y eso es una barbaridad. Yo digo, la preocupación no es válida en este momento. Tal vez en otro gobierno podría haber sido válida, de que lo querían usar para otra cosa, pero en este gobierno no es válida. Y por eso que el gobierno tiene que demostrar. El gobierno ha demostrado, primero, que maneja los recursos bien, que es un gobierno austero, que es un gobierno responsable. Es decir, con Danilo Medina y con este gobierno no hay esa preocupación. Y yo reitero, América Latina está llena de ejemplos de utilización de los intereses de los fondos de pensiones y de los fondos de pensiones para multiplicar esos mismos intereses y para hacer obras públicas. Chile es un ejemplo, Colombia, Brasil, es decir, hay varias naciones que nos han servido incluso de orientadoras en ese aspecto. Por eso se aprobó la ley de fideicomiso y por eso esta ley tiene toda la justificación posible. Ojalá que el gobierno no se deje presionar ni chantajear por esto. El presidente Danilo Medina y quienes redactaron esta ley saben muy bien que es para un aspecto que tiene que ver con el desarrollo nacional, con el nuevo modelo económico, porque hay que reajustar. La economía dominicana tiene que darle un impulso grande a las exportaciones. No ha habido ningún... Y que las exportaciones han crecido en los últimos tiempos. Y a quien más le beneficia esto es al sector privado, ni siquiera al propio gobierno. Claro, al gobierno en el sentido de que la economía se estabiliza. Pero al sector privado es que más le conviene que haya recursos frescos para financiar las exportaciones, para financiar proyectos que lleven nuestros productos a mercados más amplios y nuevos. Entonces, el presidente y quienes redactaron esta ley no deben dejarse chantajear, ni tampoco el Congreso. El Congreso no puede dejarse chantajear. A final de cuentas, esto es una decisión que nos favorece a todos. Que ya incluso algunos congresistas, bueno, hay congresistas. Tú escuchaste, vamos a hablar con Ramón Cabrera. Tú escuchaste la posición de Cabrera. Está equivocado, tan firme que fue. Parece que mi amigo y mi hermano José Ramón Cabrera parece que se dejó chantajear de la administradora de fondos de pensiones. Tan posición tan firme que tenía. No, él no es un hombre que se deja chantajear. Bueno, pues parece que sí. Pero vamos. Yo estoy loco por encontrarme con él. Bueno, vamos a ver si lo conseguimos. Porque evidentemente que esa posición no se corresponde con la que él tuvo antes. Ha habido una variación, no sé por qué, pero ha habido una variación significativa en este caso. Recuérdense que José Ramón Cabrera era el que tenía la posición más firme frente a la administradora de fondos de pensiones, que ese dinero no podían estar ganando tanto y hasta planteó la limitación. Se aprobó, eso no se llegó a aprobar, ¿verdad que no? Todavía no. Pero llegó a plantear eso, que se limitara. Entonces, la mejor forma, señores, de ese dinero, usarlo de manera positiva es como esto aquí, para financiar proyectos concretos o las viviendas. Es decir, esos son dos áreas. O, por ejemplo, se planteó en un momento también, que yo también estuve de acuerdo, usar partes para financiar el problema eléctrico. Es decir, son negocios que te dejan los beneficios de manera inmediata. De manera inmediata. Fomentar las exportaciones, crear nuevas casas o financiar el sector eléctrico. Son tres negocios de los mejores en cualquier sitio del mundo. Entonces, todo el que haya, de alguna manera, planteado esto en esta orientación, tiene razón. Y el gobierno no debe, ojalá, que no eche para atrás. Es verdad que hay mucha presión, es verdad que hay un sector importante, tanto del financiero como económico e industrial, que están presionando al gobierno, pero ojalá que el presidente no se deje presionar por ellos. Cambio fuera. Comunícate. 8